Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos con un invitado de superlujo, el cual nos engalana en esta ocasión y me refiero ni más ni menos que al gran Claudio Suárez, al cual le agradecemos de verdad enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros y al cual le damos la más cordial bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Un placer estar en su programa, Alejandro. Gracias por la invitación. Un gusto. Alejandro Asmitia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte y obviamente a Claudio, uno de los símbolos de la selección mexicana, de los Pumas, de las Chivas, del fútbol mexicano en general. Un gusto que esté con nosotros. Totalmente de acuerdo. Y pues vamos a comenzar, Claudio, porque hay muchos temas de los cuales platicar. A mí me gustaría de inicio hacer un pequeño salto en el tiempo y recordar justamente el momento de tu debut, mi querido Claudio, con los Pumas de la universidad, ya en el un poco ya lejano 1989. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia de ese momento? Me parece inolvidable para cualquier jugador del ámbito profesional. ¿Y qué te dijeron en ese momento tu entrenador y tus compañeros? Así es, Juan. Sí, ya hace muchísimos años, ¿no? Que pasó ese, pues para mí el gran momento, ¿no? Y yo creo que todo jugador profesional siempre anhela eso, debutar y hacerlo bien. Creo que mi debut pasó, pues desapercibido, se puede decir, porque no hice tanto ruido. Yo me acuerdo, bueno, fue en los Pumas, creo que por ahí tenía 20 años. Y se fue prolongando mi debut. De hecho, debuté como, mucha gente no lo sabe, pero debuté como centro delantero. Okay. Y el técnico en ese entonces era Miguel Mejía Barón. Tenía compañeros como en la delantera que peleaba con grandes delanteros, ¿no? Luis García, estaba David Patiño, Germán Tello, Jorge Campos, estábamos los dos ahí Claro. peleando la titularidad también, porque Jorge también, como era Adolfo Ríos el portero titular, entonces le pidió a Mejía Barón que le diera una oportunidad como delantero y mira que lo hacía muy bien. Entonces ahí pues era la competencia y me acuerdo que debuté en un partido de visita en Morelia, jugué, no sé si por ahí 10, 15 minutos, entré de cambio, no pude hacer mucho, perdimos. Pero bueno, realmente eso era lo más importante, era debutar, ¿no? Y porque te decía, o sea, recordando más bien todo lo que me tocó pasar y, y mucho sacrificio, disciplina indudablemente se tiene que tener. Pues ya finalmente se dio ese debut y como que también ese desahogo, ¿no? De decir, bueno, ya pasó el nerviosismo, ahora a buscar lograr un puesto, ¿no? O sea, porque Ujú. demostrar y luchar y trabajar y bueno, ya de ahí pues fueron, no sé, por ahí terminó la temporada y jugué, creo que poco, entraba, salía y así estaba. Y luego tardaron que casi 2 años para que yo me hiciera de un puesto titular, ¿no? Oye, Claudio, Claudio, pero un sí, detalle importantísimo es, pues en esa temporada, bueno, con Mejía Barón, fue la primera que tuvo Miguel Mejía Barón de esas tres que la verdad fue un Pumas que fue creciendo, o sea, tenía una gran base, sobre todo ahorita que mencionaste varios delanteros, pero era un equipo que la temporada 88-89, pues bueno, dio pelea en esa última liguilla que fue grupal, donde estuvieron ahí en el grupo con Tampico Madero, con Cruz Azul, con el Atlante, obviamente Cruz Sí. Azul es el que llega a la final, y después a la siguiente temporada, que semifinal contra el Puebla, o sea, y era Sí, el Puebla del Mortero, de Poblete, o sea, y sí. Pumas dio gran pelea con Mejía Barón, y qué corolario tuvieron a la siguiente temporada, cuando siendo líderes consiguen coronarse en Ciudad Universitaria contra el América. O sea, platícanos de esas tres temporadas, o sea, cómo fue creciendo tú siendo un joven, después haciéndote de la titularidad, y esos Pumas que, bueno, hoy yo creo que toda la afición de universidad extraña, Claudio, porque ¿quiénes, por ejemplo, en la temporada del campeonato, los únicos extranjeros que yo recuerdo eran Juan Carlos Vera y el Tuca, todos los demás Correcto. eran canteranos, tú siendo un pilar importantísimo, pero pues sí, platícanos de eso, Claudio.
Sí, bueno, yo tenía ahora sí que el reloj en contra porque me acuerdo que cuando fui a probarme a Pumas, pues yo no me formé realmente en la escuela de Pumas, ¿no? Yo llegué a los 18 años, entonces yo era, de mi aprendizaje tenía que ser muy rápido y así estaba, ¿no? O sea, realmente cuando ya debuto, la siguiente temporada, como bien lo mencionas, prácticamente algunos partidos jugaba de titular, otros no, era como una especie de comodín, ¿no? De Mejía Barón. Yo me acuerdo que empecé como delantero, pero después me empezaba a intercalar con distintas posiciones, menos de portero, pero jugué casi todas. Me ponía de extremo, me ponía de lateral, de medio, y no sé si era su estrategia luego muchas veces de Mejía Barón, que cuando yo estaba en la banca me mandaba a calentar, como que no sé si para meterle presión a los que estaban jugando, ¿no? Porque los mismos que estaban jugando de repente decían, pues, ¿quién va a salir o qué? Sí. Y así me la pasé, ¿no? Ya hasta al tercer año, y bueno, sí recuerdo esa semifinal, ¿no? Que incluso en la primera fase, los cuartos de, se puede decir, no, bueno, jugamos contra Necaxa, ¿no? Que los eliminamos, ganamos, avanzamos, y en semifinal, no sé, Mejía Barón me manda a la banca, ya no salí no salí creo que ni a la banca, sí, en Puebla, me acuerdo que Jorge Campos, de hecho, mete creo que como 3 goles o 4, ya no recuerdo, 4-4 quedamos, Exacto, y luego 4. ya en CU, pues realmente el equipo se desfondó y sufrimos una goleada y nos eliminó Puebla. Pero ya al 90-91, como que vino nuestra revancha, ¿no? Porque la primera fase la jugamos contra Morelia, avanzamos y luego creo fue Puebla, ¿no? Que la semifinal y ahí ahora sí que los eliminamos hasta que llegamos a la final. Pero ya esa temporada 90-91 ya ya era el titular, pero en la lateral derecho o izquierdo, ¿no? Porque nos alternaba muchas veces Mejía Barón, ahora Toño Torres Servín del lado izquierdo, o a veces Roberto Medina también, ¿no? Lo ponía en ese sector. Y yo estaba con Toño así, cambiando, hasta que Tuca Ferretti creo, le dice a Mejía Barón que a mí me deje ya fijo en la derecha, ¿no? Porque nos entendíamos muy bien el Tuca, David Patiño y yo, ¿no? Que jugábamos por ese sector. Y realmente, como bien lo mencionas, Alejandro, era pues prácticamente casi todos los que estuvimos en ese equipo llegamos a la selección mexicana, era la base prácticamente, ¿no? Acompañados de, como bien lo mencionas, Juan Carlos Vera, un jugadorazo, y el Tuca, ¿no? Que llegó después de muchos años otra vez a Pumas y que fue incluso su último año como jugador, ¿no? Y realmente será un equipo espectacular, ¿no? Que aparte, creo que rompimos, bueno, logramos todo, ¿no? Líderes, más goleadores, menos goleados, o sea, en todos los renglones creo que fuimos los mejores y hasta que se culminó con el título contra el América. Justamente eso, Claudio, iba para allá, ¿no? Ese duelo contra las Águilas del la América, ya pasaron más de 30 años justamente de esa gran final en donde Ricardo Ferretti se inmortaliza, ¿no? Con el famosísimo Tucaso, y que era una revancha, ¿no? También porque ya habían jugado finales previas junto al equipo azul crema en donde aquellos habían ganado, quizás quedaba esa espinita clavada, pero bueno, creo que acá tuvieron el cierre de película, ¿no? En Ciudad Universitaria, de una manera espectacular. Al final de cuentas, ¿tú cómo vives ese título justamente, Claudio, por las finales anteriores en donde les había tocado perder? Sí, 2 finales, ¿no? La de Querétaro, bueno, cuando se fueron al tercer partido en Querétaro y después justo en el 87-88, ¿no? 88, Que con es Sanabria como cuando técnico. con Sanabria, sí es correcto, que es cuando, fíjate, ese año yo llego a Pumas, ¿no? O sea, yo estaba en la reserva, en el tercer equipo, en la reserva central, en ese entonces así se manejaba. Y me acuerdo que ya, bueno, en la 90-91, el primer partido en el Estadio Azteca, de hecho, pues que al minuto 5 les metemos el primer gol, que por cierto, un golazo, ¿no? Una gran De jugada Luis. que hacemos, eh, que en ese entonces todavía la regla no era como hoy, ¿no? Que le podías regresar, me acuerdo, el balón al portero, Jorge Campos aparte, ya en ese tema sacamos ventaja porque jugaba muy bien con los pies,
Entonces salimos jugando desde atrás, Abraham Nava me manda un pase largo, la controlo, se la toco a Aspe me da una pared, yo centro y Luis García mete un golazo, la verdad, un golazo espectacular, y empezamos como que a dominar el partido, pero de repente no sé qué nos pasó y América nos volteó completamente el ritmo del juego y nos mete pues prácticamente 3 goles muy rápido, ¿no? Entre que nos descontrolamos, errores y descontrol. Y recuerdo, no sé, no me acuerdo si fue Miguel España o el mismo Tuca, ¿no? Que dice, medio tiempo entramos y dice, no podemos perder una tercera final, ¿no? Contra ellos, ¿no? Y yo digo en broma, yo dije en broma, no, pues ustedes ya la perdieron, yo no. Pero bueno, y también me acuerdo que el penal de Antonio Carlos Santos, el tercer gol, también ahí Tuca nos junta y nos dijo, ya nos pueden meter también más goles, hay que ordenarnos. Y en medio tiempo fue eso, la plática, Mejía Barón dice, vamos por un gol, hay que ir por un gol, no se desordenen, y lo conseguimos, ¿no? Un golazo de Qué David gol de Patiño. Patiño. Sí, Y sí, clave, Claudio, porque eso lo revivió, porque como sí valían sí, los goles de visitante, era vital haber anotado ese. Y bueno, al final de cuentas ya ves que hay mucha polémica porque el americanismo siempre dice, ay, es que no nos ganaron, ¿no? Porque el partido termina empatado, ¿no? Pero bueno, en ese momento el criterio daba eso y Pumas, la verdad, lo había claro. merecido con la campaña que había tenido, ¿no? Claro, pues es que hay que jugar siempre con el reglamento, ¿no? O sea, realmente, y por eso Sí. sabíamos que con un gol bastaba, pero lógico, uno buscaba más, ¿no? O sea, bueno, nos quedamos 3-2, ya en Ciudad Universitaria, no sé si recuerdan, tuvimos muchas llegadas, o sea, los tuvimos constantemente llegando y no concretábamos hasta que llegó el gol del Tuca Ferretti, y bueno, ya después me acuerdo en los últimos minutos, La de fue Alejandro Domínguez, la de Alejandro Domínguez, sí, que la prende de esta, volea y, sí. y sale directamente a las manos de Jorge Campos, ¿no? Afortunadamente, pero bueno, realmente América también tenía un super equipo, ¿no? Un equipazo bien dirigido por el tanque Carlos Miló. Incluso yo me acuerdo que don Carlos Miló, que en paz descanse, me decía que me quería llevar. O sea, él siempre quería llevarme a donde quiera, ¿no? Porque siempre me decía que desde ese entonces me decía, que fuera a la América, ¿no? Pero bueno, yo sabía que Pumas era difícil que se hiciera un fichaje de Pumas a América, pero bueno, finalmente creo que fue un gran partido de ambos equipos, ¿no? Porque también ellos, como te decía, tenían grandes jugadores y pudimos, pues bueno, lograr ese título. Yo era, se puede decir, de los jóvenes, no era de los, se puede decir, de la base. Realmente había gente de más experiencia como Miguel España, Abraham Nava, que en la defensa era el que comandaba, el Tuca, Juan Carlos Vera, a lo mejor los demás, el mismo Beto Aspe ya tenía esa experiencia, ¿no? De muchos años, ¿no? Que somos de la edad, pero ya Beto tenía cierto recorrido, el mismo Luis García, David Patiño, Capi Perales, Toño, éramos, se puede decir, de los jóvenes, y de ahí empezó, ahora sí que cambió la situación, ¿no? Yo ahí empecé ya a tener un rol ya diferente después, a ser ahora sí, la gente de experiencia, y entonces ahí, eso era lo que era Pumas, ¿no? De constantemente renovar porque venía mucha gente de la cantera de abajo y venía peleando un lugar, ¿no? Sí, es que eso te catapultó, Claudio. Sí, tengo pensado preguntarte de la actualidad de Pumas, pero como estamos pensando ahorita en tu historia, tu trayectoria, sin duda ese campeonato te catapultó la actuación a que después ya fueras un indiscutible en la selección mexicana. Entonces, creo que sería interesante que uno de los símbolos, o sea, porque cómo no va a ser símbolo quien jugó tantos partidos con la selección, nos hable de esa etapa, ¿no? Que obviamente, pues primero estuvo Menotti, pero después ya llega Mejía Barón, que obviamente pues lo conocías tú perfectamente. Y pues platícanos de esas tus primeras años ahí en la selección, que después tuvo una Copa del Mundo inolvidable, ¿no? Cuando México regresa después de no haber estado en el 90, ¿no? Sí, bueno, en el 92, en 1992 es cuando me llaman por primera vez a la selección, y fíjate que fue un poquito, se puede decir, de suerte, porque
me acuerdo que se iba a hacer una gira, se estaban preparando para la primera fase de la eliminatoria, ¿no? Y era Menotti el técnico. Y me acuerdo que cuando dan la lista, pues yo no aparezco, ¿no? Entonces como que de alguna manera sentí ese desánimo, digo, ay, o sea, porque casi estaba yo seguro que me iban a llamar, ¿no? Porque la verdad venía teniendo buenas actuaciones y en ese entonces yo estaba peleando en la lateral, ¿no? Con los laterales y estaba Juan Hernández, presidente del América, que estaba en gran momento. Por ahí, no me acuerdo si Raúl Gutiérrez, por ahí, o Miguel Herrera. Bueno, la cosa es que yo estaba de lateral y curioso porque van a hacer la pretemporada que se iban a Tlaxcala ya a hacer montaña y se lesionaron tres o cuatro jugadores y de repente pues tengo el llamado, ¿no? Y yo pues yo emocionado, sacado de onda, dije, ¿qué pasó? Pero me llama Menotti por un tema me llama de central. Y curioso porque ahí Jorge Campos es el que me empuja, o sea, Jorge Campos le dice a Menotti, es que Claudio juega muy bien de central, y y Menotti como que no me había ubicado bien, ¿no? Porque en algunos partidos, justo en Pumas, que cuando Abraham Nava se lesionó, Mejía Barón me habilitó como central con el Capi Perales, y la verdad que nos entendimos muy bien, pero ya cuando regresaba Nava, pues me volví a poner en la lateral, o hasta de contención jugaba en algunas veces. Y entonces Menotti me llama de central, pero sí tenía las dudas, ¿no? Menotti, y luego ya hacemos la gira a Europa, y yo me acuerdo que me mete de central y cometo yo un error contra Rumanía, además que jugamos contra Rumanía, entro, cometo un error, y lógico, en la cabeza lo tienes, ¿no? Que cometiste el error, pero yo seguí jugando como normal, ¿no? Seguí, o sea, como si estuviera jugando contra con un equipo mexicano, ¿no? Así, normal. Entonces Menotti me llama, y me dice, me gusta mucho su personalidad, me gusta como el atrevimiento y cosas así, ¿no? O sea, realmente lo convencí, pero lo curioso es que cuando ya las eliminatorias no me pone de central, me pone ya de lateral derecho. De hecho, así juego la primera fase de la eliminatoria como lateral derecho, y ya después posteriormente llega Miguel Mejía Barón, ¿no? Cuando se va Menotti, queda Mejía Barón pues ya conociéndome mucho más, lógico, ahí Miguel me estaba, de hecho me acuerdo que como contención los primeros partidos, y él es el que me termina metiendo ya de central con el Capi Perales, y de ahí es donde ya prácticamente me afianzo como central, ¿no? Prácticamente en muchos partidos, porque después incluso con Manolo Lapuente en la selección, con Tuca me decía, cuando yo regresaba a Pumas, no le gustaba que jugara de central, le decía que era un desperdicio, entonces me ponía lateral porque le gustaba que fuera más al ataque o de contención, pero bueno, ya después, pues prácticamente es donde me afiancé más como en esa posición de central. Oye, Claudio, justamente ya arrancado tu andar, justamente en el combinado mexicano les tocan dos episodios que son, pues creo que todavía memorables, ¿no? Para el aficionado en general, que es la participación en Copa América y posteriormente ya la Copa del Mundo en Estados Unidos 94, en donde, no sé, queda la sensación evidentemente más en la Copa del Mundo de que se pudo haber logrado un poquito más, Claudio, porque evidentemente había una calidad extraordinaria línea por línea de ese equipo, y en donde queda ese sabor amargo justamente de la eliminación en los tiros penales, ¿no? Previamente, bueno, justamente cómo fue él es lo de el la único Copa que lo América. anotó, Juan, por cierto. Sí. Claudio es el único que lo anotó. Sí, no, también nosotros nos quedamos con esa sensación, ¿no? De que pudimos llegar más lejos, porque creo que sí teníamos un buen equipo, estábamos bien trabajados. Bueno, hablábamos justo de la eliminatoria, ¿no? Que casi, creo que más de la mitad, ¿no? De los que formamos parte ya de estar en el Mundial, creo que estuvimos desde la eliminatoria, Copa América, o sea, Copa Oro, o sea, realmente estábamos bien trabajados, y creo que llegamos en buen momento.
desgraciadamente ya como dicen, ¿no? Contra Bulgaria, que muchos también hablan de que Bulgaria era muy fácil y no, ha sido la mejor Bulgaria de la historia. O sea, decimos, ¿cómo nos fue a tocar contra ellos, no? Que es la mejor Bulgaria de la historia, porque tenían muy buenos jugadores, la realidad. Creo que la primera fase fue buena. Contra Noruega, de hecho fue el grupo de la muerte, ¿no? El que nos toca, o sea, el grupo más complicado. Y contra Noruega iniciamos mal, perdiendo, ¿no? Perdiendo, y entonces de repente teníamos que ganar sí o sí el siguiente partido, se gana contra Irlanda, sí. Y se aprieta el grupo, ¿no? Porque después contra Italia, que era definir para avanzar, entonces se combinan los resultados, los 4 equipos terminamos con 4 puntos y diferencia de goles, avanzamos como en primer lugar y nos toca Bulgaria, y Bulgaria la verdad que yo me acuerdo que tampoco fue que tuviéramos muchas opciones de gol, ni ellos también, o sea, como que fue un partido más de disputa del balón, de choque, y por ahí yo me acuerdo, yo ahí reconozco que me equivoqué, quiero achicar porque teníamos esa costumbre, ¿no? De estar achicando en la defensa y salimos mal y nos agarra desubicados, y me acuerdo que filtran el balón a Stoico y Capi Perales intenta alcanzarlo, pero no, ya no llegó. Stoico prácticamente llega y fusila a Campos, le saca un disparo arriba, sí. ¿No? Hasta le bromeamos a Jorge cómo le pasó casi en la cabeza, pero y de ahí, pues, afortunadamente recuperamos, empatamos con el penal, ¿no? Que le cometen a Zague, y lo cobra bien Beto Aspe, y sentíamos esa sensación, ¿no? De poder ganar, pero realmente nosotros también teníamos cierta experiencia. Nos pasó en la Copa América contra Argentina, que por nosotros querer ir a ganar, creo que fuimos muy inocentes, nos abrimos, ahora sí que nos chamaquearon y Argentina nos termina ganando, ¿no? Aparte, también un poquito con la ayuda del árbitro y cosas por el estilo. Pero sentimos eso, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? No nos vamos a abrir así completamente. Y entonces estábamos como al parejo, expulsan a uno de ellos y dijimos, ahí vamos a aprovechar. Y comete un grave error Luis García de concentración, porque ya estaba amonestado y se hace expulsar, ¿no? Y entonces sí. nos ponemos parejos, ¿no? Acuérdense que habían solo 2 cambios. Yo recuerdo que después ya nos vamos a tiempos extras. Mejía Barón va y me pregunta a mí, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo están en la defensa? Y yo pregunto con Capi, con los compañeros, digo, si estaban bien físicamente, si esto, y dice, sí, estamos bien, o sea, nosotros estamos bien, ¿no? Y creo que la duda de Mejía Barón era más hacer un cambio o en media cancha o adelante, ¿no? O sea, por el desgaste, el calor también y todo. Y es cuando se arma la polémica, ¿no? Que si Hugo Sánchez quiso entrar, que si no, no sé, nosotros no nos dimos cuenta, no estábamos jugando. Sí. Mejía Barón decide no hacer los cambios, ¿no? Porque dice, pensó él después nos explica, ¿no? Él sintió que a lo mejor iba a descomponer el equipo, pensando ya en los penales también, ¿no? Porque teníamos muy buenos ejecutores de penales, lamentablemente ya cuando llegamos a esas instancias, yo no sé qué pasó ahí también. A mí me preguntan. Tengo curiosidad en eso, Claudio, porque tal cual lo que comentas, yo me acuerdo perfectamente los ejecutores, o sea, es más, tú a lo mejor me vas a confirmar algo que yo tengo de curiosidad. Tiró primero el Beto, sí. Luego tira Marcelino, luego tira Jorge Rodríguez, luego tú, que sí lo clavas, y el quinto, ¿quién era? ¿Benjamín Galindo? Creo que era Benjamín, yo sí, la verdad. O sea, porque eso ya no lo supimos, obviamente, porque sí. Ya no alcanzó, ¿no? Pero, o sea, el primero que lo tira es el que era más certero, es más, lo había anotado sí. en el tiempo regular, y cuando falla, o sea, porque tú sí lo anotaste, o sea, por eso quisiéramos saber qué pasó en ese momento, o sea, qué les pasó por la cabeza, tú sí agarraste, lo anotaste, pero, o sea, cuando ya viste que llega Beto, lo falla, llega Marcelino, que le pegaba con un tubo, y Jorge Rodríguez, ya ves que hasta se hicieron famosas las palabras, ¿no? La de no mames, o sea, y otras groserías que dijeron que sí. Después repitieron en la Copa América el año siguiente y en la Copa Rey Fahd, ¿no? Pero sí, o sea, tú no lo puedes contar porque tú lo viviste ahí y tú sí anotaste, obviamente pues ya no alcanzó, pero... Sí, bueno, te digo, yo
realmente me concentré, ¿no? En lo mío, porque pues, son situaciones que realmente no hay que perder la concentración, hay que estar bien metido. Y sí, bueno, lógico, te duele, ¿no? Que los compañeros fallen, ¿no? Porque pues prácticamente tú piensas en el equipo, no piensas en lo individual, pero finalmente tú tienes que ejecutar bien, ¿no? Y recuerdo que, o sea, yo no era de los principales de tirar penal, porque justo un día antes practicamos y en esa misma portería los penales, o sea, estuvimos practicando. Y bien curioso porque todos tiraron hasta los porteros y todos lo metieron menos yo lo fallé. Y recuerdo que me empezaron a bromear todos, ¿no? Porque todos, y créanme que yo me sentí mal, ¿no? Me sentía así como que con esa ansiedad de decir, híjole, y estaba con la cabeza, y si nos vamos a penales y me toca tirar y cosas así, ¿no? Le dije, no, no creo. Y sí, cuando ya estábamos, dije, y estaba yo con ese nerviosismo, ¿no? Porque dije, que sí yo estaba en alguna manera acostumbrado, entre comillas, a tirar penal, ¿no? Tiré por ahí en Pumas, a nivel amateurs, pero no es lo mismo. Y realmente yo no sé qué pasó, si por ahí, yo me acuerdo que Javier Aguirre o Memo Vázquez, no recuerdo exactamente quién de los dos fue, porque ni Mejía Barón, ¿no? Fue el que me dijo, este, ¿estás preparado de tirar penal? Y dije, ay, es que sí, pues como guste más, si quieren, sí, ¿no? Así yo tragando saliva, ¿no? y y yo ya me enfoqué más en estar concentrado, ¿no? Decir, ¿cómo lo voy a tirar? No voy a querer inventar, a cosas por el estilo. Y aparte porque trabajábamos con psicólogo, ¿no? Con Octavio Rivas, que en paz descanse, yo me acuerdo que era muy bueno en ese tema, ¿no? Nos daba mucha tranquilidad, ¿no? En trabajar, ¿no? Todo lo que trabajamos y lo llevé a cabo, ¿no? O sea, dije, no, esto no se me puede ir, ¿no? Y así, bueno, de ahí ya metí el penal, desgraciadamente no pudimos ganar, quedamos eliminados, nos quedamos con esa mala sensación, ¿no? Bueno, esa sensación de decir, de avanzar más lejos. Y luego vinieron ya más torneos, ¿no? Me acuerdo que fuimos a la Copa Confederaciones y nos fuimos en 2 ocasiones a penales. Volvió a pasar lo mismo, ¿no? Contra Dinamarca en el último minuto nos empatan y como era directo ir a penales y Marcelino Bernal vuelve a fallar el penal, ¿no? Y hasta bromeamos, no, ya Marcelino, ya tú ya no tires mejor. Y curioso porque cómo es, ¿no? Los mismos compañeros, bueno, ya a mí me tocó tirar, lo metí, lo metí, perdimos en penales para pasar a la final. Vamos por el tercer lugar a jugar contra Nigeria y nos vamos a penales otra vez. Y entonces me dicen a mí, tú eres seguro, te dejamos en quinto para tirar porque casi siempre ponen o el primero o el quinto son de los de la más presión. Sí. Y me dice, no, tú cierras, pero la duda, sí vamos a llegar hasta el quinto. y sí, efectivamente todos lo empezaron a meter y finalmente yo soy el que decido el quinto penal. Y me acuerdo que yo tenía una costumbre de tirar el penal, ¿no? De encarrerarme, pararme y ver al portero y luego ver a dónde, o sea, lo engañaba de alguna manera para que él se aventara, ¿no? A un lado. Y cuando se aventaba a un lado, yo se la cambiaba de último momento, ¿no? O sea, no es práctica, ¿no? Y me acuerdo que el portero de Nigeria en ese entonces no se me mueve, me aguanta, se me quedó parado, yo, muévete, así como que no veía yo, y le pego fuerte a un lado y casi la vuelo, ¿no? Pero afortunadamente metí el gol. Y entonces ya de ahí yo empecé a practicar más los penales. Dije, en caso de que no se me mueva el portero, ¿qué voy a hacer? Y así, pues es más que nada práctica también de acá, mental, ¿no? De concentrarte. Y afortunadamente, fíjate que nunca falló un penal en la selección importante. O sea, en alguna ocasión en la Copa América en el 99 en Paraguay, recuerdo que también nos fuimos a penales contra Perú. Y yo fui el primero, ¿no? Porque incluso era el capitán y me dicen, tú tira penal, tú primero. Y yo iba muy nervioso. Yo en esa época, es que cuando empiezas de repente, si me tocó fallar en los equipos, yo estaba en Chivas y me acuerdo que fallé 2 penales seguidos. Entonces como que me bloqueé, como que tenía esa desconfianza y literalmente yo me acuerdo que iba todo
casi con pañal, y agarré y cerré los ojos y le pegué a donde saliera, pero afortunadamente lo metí, o sea, casi siempre pude resolver, ¿no? El tirar un penal en la selección. Oye, Claudio, ahorita justamente mencionabas la Copa Confederaciones y obviamente es inevitable también recordar cuando te toca a ti levantar ese trofeo en la cancha del Estadio Azteca ante la selección de Brasil, un torneo también que me parece tiene un cierre de igual forma, ¿no? De película, enfrentando a la verde amarela y en donde se consigue el máximo logro de la selección mayor, ¿no? Hasta estos momentos, mira lo que son las cosas, ya también pasaron varios años de eso, pero ese equipo queda todavía inmortalizado en la memoria de los aficionados por también la gran calidad de jugadores que tenía. Sí, la verdad que un gran grupo también, ¿no? Con Manolo Lapuente bien trabajado, llevamos mucho tiempo estando juntos y eso también te ayuda, ¿no? A llevarte bien dentro y fuera de la cancha y aparte, a Manolo Lapuente me acuerdo que luego lo criticaban que era muy defensivo, pero si tú analizas esa alineación de esa Copa Confederaciones, realmente casi todos iban, era un cuadro ofensivo. Ahí mismo Rafa Márquez luego decía, Rafa, pues ya casi pareces delantero, ¿no? Porque los dos, ¿no? Tanto él o yo, de repente teníamos la oportunidad y nos íbamos al ataque. Y la verdad que se culmina bien, incluso me acuerdo que hubo muchos problemas fuera de cancha. Amenazamos, me acuerdo que con no participar en esa Copa Confederaciones, yo creo que nos hubiéramos arrepentido, ¿no? De tomar una decisión equivocada. Fuimos a hacer una gira, me acuerdo, a Corea, luego fuimos a Paraguay, ¿no? A la Copa América. Sí. De ahí fuimos directo a México, ¿no? A la Copa Confederaciones. Teníamos mucho desgaste emocional, eso sí, teníamos mucho tiempo de estar juntos, encerrados, y que también decíamos, ya queremos ver a la familia, ya que despejarnos un poco, pero lo hablamos, fíjate, entre el grupo, decíamos, es nuestra gran oportunidad estando en casa, hay que hacer valer la casa, ¿no? En los primeros partidos fuimos criticados, porque me acuerdo, creo que le jugamos contra Arabia Saudita y no fue un buen partido, pero decíamos, no se nos puede ir esta oportunidad, porque también decían, no, que Brasil no es la Brasil la mayor, pero a nosotros no nos importaba, ¿no? O sea, realmente ese cuadro de Brasil, pues Brasil tiene para hacer casi 3 equipos, ¿no? Entonces decíamos, hay que hacer valer nuestra casa y creo que fue lo que hicimos, ¿no? También impresionante, porque mucha gente dice, es que sí, realmente cuando sientes el apoyo de la gente, sí te ayuda, y sí, creo que hay algo extraño, ¿no? Que el ser humano, no sé, sientes esa sensación de cobijo y la verdad que todos salieron inspirados, ¿no? El Cuauhtémoc Blanco, me acuerdo que salió inspirado, hizo un gran partido, pues en general todos, ¿no? Y fue de ida y vuelta, ¿no? Fue de así como que jugar al tú por tú. Por eso fue un partido emocionante, ¿no? De muchos goles, 4-3, y entre que algunos errores, pero abiertos, ¿no? Abiertos completamente de los dos equipos. Y yo me acuerdo el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca, eso, yo creo que, no sé, no sé si desde el 86 o por ahí algunas eliminatorias que tuvimos partidos importantes, se ha conectado tanto la gente como en esa ocasión. La verdad que hasta se me pone la piel chinita cuando recuerdo, porque sí, la verdad fue impresionante todo el ambiente que se vivió ahí en ese entonces. Oye, Claudio, y tú que jugaste infinidad de partidos con la selección mexicana, sé que a lo mejor la pregunta que te voy a hacer va a ser complicado que la puedas responder, la entendería, pero ¿tienes algún partido, quizá es ese, con Brasil, pero algún partido que tú digas, este es el juego con la selección que nunca en la vida voy a olvidar? O sea, que es como el partido, que es el que te haya dejado así como lo más importante, o sea, lo que tengas así de recuerdo. Si nada más es un partido, a lo mejor pueden ser 2 o 3, pero tú que jugaste tanto y fuiste referente. No, bueno, varios, ¿no? Pero yo creo que me quedo con los de casa, ¿no? Y la Copa Confederaciones me quedo, porque finalmente se culminó con el título. O sea, a lo mejor tuvimos, yo me acuerdo en Francia, un partido memorable, por ejemplo, fue contra Holanda, ¿no? Que ahora es Países Bajos, el empatar en el último minuto, o sea, el ambiente, o sea, me acuerdo
porque el primer tiempo fue algo raro, ¿no? Raro porque incluso hubiéramos sufrido una goleada, ¿no? Realmente creo que fue el peor primer tiempo que dimos. No sé qué nos pasaba, estábamos nerviosos, la cancha resbalosa, estaba lloviendo, incluso el mismo ambiente, veíamos casi el estadio de naranja, ¿no? Decíamos, aficionados de Holanda, y el segundo tiempo fue al revés, o sea, realmente cambió completamente, ¿no? Entonces como que nos soltamos, dijimos, vamos al ataque y empezamos, ¿no? Pues sí, a jugar al tú por tú y logramos al último el empate con el gol del Matador, ¿no? Que se combina ahí ya en los últimos segundos, que yo tiro el pelotazo a Peláez, la gana, ellos se equivocan, el Matador va y la pelea. Y fue emocionante porque incluso la gente, o sea, empezó a aparecer, veíamos ahora al contrario todo de verde, ¿no? O sea, decía, soy de dónde estaban metidos, ¿no? Los mexicanos empezaron a cantar el cielito lindo, o sea, fuera de tu país, o sea, como que la primera vez que lo oí, ¿no? El cielito lindo y el famoso sí se puede, ¿no? Que empezó, que el sí se puede. Entonces te quedas con esas sensaciones, pero sí lo que sí se vivía en el Estadio Azteca fue, o sea, diferente, ¿no? O sea, como que partidos, por ejemplo, la Copa América, a pesar de que perdimos el partido contra Argentina allá en Ecuador, más que nada por lo que se significaba, ¿no? Y por lo que realmente trabajamos, ¿no? Mucho tiempo, por ejemplo, esa Copa América que fuimos por primera vez invitados, el llegar a la final, que a lo mejor el estadio no estaba repleto, ¿no? Se puede decir, pero más que nada el significado y el momento cuando regresamos, eso nunca me tocó vivir, o sea, fue la única y creo que la única vez que he visto el recibimiento que nos dio México. O sea, fue impresionante, parecía como cuando llegaba el Papa Juan Pablo II, que me acuerdo que ya veníamos de regreso y en el avión nos dicen, no, pues ya rompemos filas, llegamos a la Ciudad de México y ya, ¿no? Están libres y de repente nos dicen, no, vamos, que va a haber un desfile y todos pues, como extrañados, desfile de qué o qué, no, así perdimos, decíamos, perdimos, sí. Porque como que ya veníamos nosotros ya con la mente en que habíamos perdido y ya como que de alguna manera no nos imaginamos lo que nos esperaba, ¿no? Y cuando nos dice, no recuerdo si la gente de Televisa o TV Azteca, que eran los que viajaban luego con nosotros, nos pasan imágenes, dicen, así está México ahorita, y nos quedamos, ¿cómo? No, o sea, increíble, desde en el aeropuerto, la gente, o sea, ahora sí, ríos de gente, y nos, pues nos pusieron un carro descubierto, ¿no? Un autobús para, desfilar, ¿no? De ahí a Los Pinos, y o sea, eso fue único, yo nunca lo volví a ver, ni lo he visto con alguien más, ¿no? Realmente fue impresionante, ¿no? El recibimiento por lo que se logró más que nada, ¿no? O sea, que te digo, perdimos, pero yo creo que para mi punto de vista, había sido el logro más importante que para México, ¿no? Porque a lo mejor sí la Copa Confederaciones, pero la Copa América realmente creo que era más complicado ganarla, sinceramente. Claro. Oye, Claudio, justamente ahorita mencionas las Copas del Mundo, ¿no? A ti te toca participar 94, 98, en 2002 viene tu lesión, esta situación dramática en donde a pesar de que, pues sí, ya estabas físicamente, al final, pues deciden no llevarte justamente a Corea-Japón, pero en 2006 vas como un soporte, ¿no? Un guía prácticamente con ese combinado de Ricardo Lavolpe. En términos generales, ¿tú qué dirías que le ha faltado a México, Claudio? O sea, ¿será suerte o cómo lo podríamos catalogar? Porque simple y sencillamente hay veces que no nos lo explicamos, ¿no? O sea, ha habido ocasiones en donde hemos tenido, creo que la calidad individual, en otros la calidad grupal, y a final de cuentas nos ha faltado, o sí, en ese entonces les faltaba esas elecciones tantitito así para poder trascender al famosísimo quinto partido, ¿no? Sí, mira, yo creo que yo atribuyo que nos ha faltado trabajo, no, suerte no, porque muchas veces se habla de, bueno, suerte y mentalidad, ¿no? Y sí entiendo, yo me acuerdo que muchos jugadores de antaño, actuales,
que dice, no, hay que pensar cosas, como dice Chicharito, ¿no? Decía cosas chingonas, pero no nada más es eso, o sea, realmente es trabajo. O sea, si no trabajas, o sea, por más que tú tengas una gran mentalidad, ¿no? De, le voy a echar ganas y el clásico echarle ganas. No, es trabajo, ¿no? Y lo vemos con selecciones que han quedado campeonas del mundo, ¿no? Que algunas sí de repente aprovechan el gran momento, ¿no? El gran momento que están atravesando, ¿no? Y ahora recientemente un ejemplo es Argentina, ¿no? Argentina pero si ustedes analizan, pues casi la mayoría de sus jugadores juegan en el exterior, ¿no? Juegan en grandes equipos, entonces, pues ya nada más el hecho de juntarlos y que estén en buen momento y que lo sepa llevar el entrenador, pues da más posibilidades de salir campeones. En México creo que nos falta mucho, ¿no? Nos falta como iniciamos la entrevista, ¿no? Yo realmente no tuve una formación, ¿no? De escuelita desde abajo, o sea, me refiero en lo futbolístico. ¿Qué hubiera pasado si a mí me hubieran ayudado a formarme, ¿no? O sea, desde abajo, y muchos de los referentes del fútbol de México no tuvieron esa formación, ¿no? O sea, Hugo Sánchez, yo por lo que tengo entendido, no estuvo desde la escuelita de Pumas, un ejemplo, no. Creo que el mismo Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, o sea, ¿qué pasa si empiezas a trabajar desde abajo, no? O sea, y dar la oportunidad de empezar a dejar salir a los jóvenes a jugar más a Europa en concreto, porque Europa creo que se sigue jugando el mejor fútbol del mundo, entonces ahí vas a ir agarrando más experiencia, ¿no? Nosotros no tuvimos la oportunidad, ¿no? O sea, yo por X circunstancia me hubiera encantado, pero creo que eso nos hubiera ayudado mucho. Y por eso yo hablaba del tema cuando perdemos la Copa América, porque nos faltaba experiencia. Siento que nos faltó experiencia en manejar los partidos. Ya cuando empezamos a tener esa experiencia, ya es diferente, ¿no? Pero yo pensaría que la experiencia que nosotros adquirimos era irla pasándosela a los jóvenes, ¿no? Como en algún momento, yo me acuerdo cuando llega Rafa Márquez, a mí me tocó ese proceso, ¿no? Como bien lo mencionas, La Volpe me lleva en el 2006, y La Volpe me lo dijo muy claro, yo te llevo porque yo necesito a alguien de experiencia en caso de que sufra alguna lesión, tenías ya su cuadro base que era Ricardo Osorio, Carlos Salcido y Rafa Márquez, ¿no? Y iba el Maza y yo iba yo, ¿no? Éramos los dos como suplentes, ¿no? Pero Maza, más joven, ¿no? Entonces, creo que se han cortado los procesos también, o sea, de trabajo, o sea, y cuando llegamos a algo como tan importante como un mundial, llegamos a marchas forzadas, o sea, llegamos como que y ahorita como que con Javier Aguirre otra vez al bomberazo, o sea, a ver qué sale, o sea, a ver si podemos, o sea, ¿qué vamos a esperar de esta selección otra? ¿De campeones del mundo o llegar a algo grande? La verdad, no, y es que a uno le pasó, ¿no? También, o sea, la gente que era grandes expectativas y todo esto, pero la realidad es que, y porque yo te lo digo porque lo vivimos en la cancha, ¿no? Enfrentarte a los alemanes, que también en el 98, que a pesar que Alemania no estaba en gran momento, nos termina superando por muchas circunstancias, ¿no? O sea, y entonces empiezas a escuchar sus historias, el trabajo que viene atrás de ellos, dices, no, pues es que nos falta mucho trabajo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? El competir, yo competía con jugadores como Bierhoff o Jürgen Klinsmann, sí, que ellos tienen desde niños y toda la vida, ¿no? Y pues con formadores y todo eso, y uno pues tratas de competir con ellos, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces, a hoy en día, creo que se ha mejorado mucho el aspecto físico, por ejemplo, ya muchas cosas se han mejorado que hasta bromeamos nosotros en el tema físico, ¿no? El competir. Una vez fuimos Jorge Campos, bueno, a mí me tocó ir 3 restos del mundo, fui invitado, y y estábamos Jorge Campos y yo en Sudáfrica, fuimos a un partido jugamos contra Sudáfrica, y nos reíamos, ahora sí que porque veíamos el físico de otros
compañeros en ese entonces, y decíamos, no, hasta nos da pena cambiarnos, ¿no? Entonces, y esas cosas creo que te hacen diferencia, ¿sí me explico? O sea, el tener una buena alimentación, yo cuando inicié en Pumas, o sea, por eso decía del gran sacrificio que me tocó hacer, o sea, hay veces yo salía de casa a las 5 de la mañana, iba a entrenar y regresaba a casa casi a la 1, 2 de la tarde, venía comiendo, tomando apenas un alimento. Y hoy en día yo sé que ahora ya hasta en Casa Club les dan de comer, les dan estudio, les dan todo, ¿no? Qué bueno, eso es a lo que me refiero. O sea, el otro día con el Pulpo Zúñiga, igual que somos compañeros, fuimos en Utah, estábamos viendo las instalaciones del Real Salt Lake, ¿no? Por ejemplo, unas instalaciones increíbles, ¿no? O sea, dices, ¿qué más hubiéramos querido tener eso en nuestra época? ¿No? O sea, ese apoyo de ahí llegar, desayunar, entrenar y luego ya el tener todas las herramientas, ¿no? Para poder competir. Yo creo, hoy en día México lo tiene, pero creo que sí nos falta mucho trabajo en formadores también. Oye, Claudio, justo ahorita ya estás, ya diste un intro a esta pregunta que pensábamos hacerte. Pues vamos a hacer cosede, ¿no? O sea, tenemos poquitos partidos, pero pues vamos a hacer cosede de un mundial, después de justamente México 86, de ese inolvidable Estados Unidos 94, donde en ese momento pues teníamos Copa América, a nivel de clubes teníamos Copa Libertadores después, o sea, tuvimos eso, ¿no? Primero la Copa América en el 93, luego la Copa Libertadores que empezó en 98, esos torneos donde había fogueo, la verdad había líderes que pues ya los hemos mencionado, tú parte fundamental, pero pues ya mencionamos a muchos, ya ni vale la pena, son infinidad. Hoy en día, ¿cómo ves a la selección? O sea, ya lo comentaste en parte, ¿no? Del bomberazo, de lo que se trata, pero ¿cómo la ves, o sea, sinceramente, de cara a una justa en donde pues la presión ahí va a estar porque además está planeado todo para que pues México pues logre tener un grupo a modo y se mantenga en el Estadio Azteca por lo menos hasta los 16avos, ¿no? O sea, bueno, que no salga de México, pero ¿cómo lo ves sinceramente al fútbol con todos estos imponderables que ahora se habían conseguido y ahora ya no se cuentan? Sí, bueno, pues mira, desde que empezó el proceso, ¿no? Desde Qatar, que fue un fracaso, ¿no? La verdad, con el Tata Martino, la verdad, llegó Diego Coca, no duró mucho, luego llega Jimmy Lozano, con un proyecto, incluso directivos, ¿no? Que llegaron con muchas ganas y no sé qué, ya no están, ¿no? Entonces, y ahora llega Javier Aguirre y se habla nuevamente, ¿no? Siempre se habla de proyectos a largo plazo, ¿no? Que si ahora Javier Aguirre cuando se vaya va a quedar Rafa Márquez. La verdad a mí me entran muchas dudas porque no se han respetado, ¿no? Esos procesos. O sea, realmente siempre estamos al resultado, a las críticas y como que el directivo está a eso, ¿no? De que, no aguantan la presión y ¿saben qué? Pues vamos a lo que quiere la afición, ¿no? O sea, no, como que no está pensando, se está pensando en decir, vamos de la mano con el negocio, pero también lo deportivo, que es lo más importante, ¿no? Por eso cuando todos dicen, no, ¿qué papel va a hacer México si van a salir campeones del mundo? Yo la verdad sí lo veo bien difícil por lo mismo que estamos hablando, o sea, realmente creo que no hay una mala selección, creo que hay buenos jugadores, pero no hay como para hacer dos selecciones, o sea, realmente una competitiva, entre comillas. Yo creo que, o sea, van a ser tantos equipos, tantas selecciones, que lo más seguro es que sí, avancen, ¿no? Pero ya cuando venga lo bueno, lo importante, ahí es donde no sé qué pueda pasar, ¿no? O sea, aquí lo importante es llegar en buen momento. O sea, como digo, o sea, nosotros lo que hablamos de estos torneos de Copa Confederaciones, Copa América, que llegamos a una final, que fue porque llegamos en buen momento, ¿no? Los jugadores, en buen ritmo. Y creo que eso siempre ayuda mucho, ¿no? O sea, y no nada más México, ¿no? Sino vimos a Marruecos, por ejemplo, recientemente en Qatar, ¿no?
o sea, realmente se inspiró y hasta dónde llegó y así han sido algunas selecciones sorpresa, ¿no? Como hablábamos de la misma Bulgaria del 94, ¿no? Que ya no, o sea, yo una vez hablé con Stoico y decía, oye, nada más nos ganaron a nosotros, ya no volvieron a hacer nada, ¿no? Y Stoico también dice, no, ya, o sea, su selección se ha venido en picada, ¿no? Entonces yo creo que México sí debería, y me imagino que están pensando, ¿no? Están mentalizándose, y es lo que he escuchado de Javier Aguirre, ¿no? De que se mentalicen los jugadores, de que de aquí a un año, o sea, no sigan trabajando, ¿no? Y eso es yo me acuerdo que eso es lo que nos pedían siempre los técnicos, Mejía Barón, el que estuviera en turno, que estuviéramos, que no era necesario que estuvieran ellos así encima de nosotros, ¿no? Para mantener un nivel en el tema de disciplina, ¿no? De trabajar bien para mantenerte en buen momento. Y eso es lo que se requiere, ¿no? Ahorita que los jugadores que ya, casi yo digo que ya está la base, ¿no? De los que van a estar, nada más por ahí se van a sumar, si acaso 3 o 4, ¿no? Por ahí, ¿no? El mismo muchachito Gil Mora que dio la sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que él ya se ganó un lugar, ¿no? Por lo que demostró, pero no creo que se sumen más jugadores, ¿no? Van a ser los mismos, pero aquí lo importante es que lleguen bien, ¿no? O sea, es lo que te decía, o sea, desde la portería, en la defensa, media cancha y delantera, que es, o sea, creo que va a ser base para que buscar hacer un buen papel. Yo no, la verdad no creo que, o sea, sería aventurarse a decir, vamos a ser campeones del mundo, o sea, yo creo que arriba de nosotros sí hay selecciones muy bien trabajadas, ves a Francia, por ejemplo, ves para mí Francia, Argentina mismo, Brasil, no sé si tiene un equipazo, pero pues no sé, con Ancelotti vaya a resurgir, los mismos Ecuador, por ejemplo, ¿no? De Sudamérica, y los europeos, pues yo creo que sí, son los que siempre están dando la pelea, ¿no? Por el título. Yo no sé si México entre los primeros 8, no, híjole, lo veo complicado. Ojalá. Sí, claro. Claudio, ya estamos por terminar, pero antes de igual forma me gustaría hacerte otra pregunta respecto a tu trayectoria en clubes, ¿no? Porque después de Pumas te vas al Guadalajara, llegas a uno de los grandes del fútbol mexicano, de los más ganadores. ¿Cómo se da justamente tu llegada a este club? Y de igual forma obtienes el título, ¿no? No es poca cosa, te toca ser también campeón del fútbol mexicano con el cuadro rojiblanco. Pero mi pregunta es, aparte de cómo viviste ese título, Claudio, ¿cómo es estar en Guadalajara? Porque, vaya, en fecha reciente se habla mucho de la presión, de que las tentaciones de la ciudad, de que evidentemente a algunos les queda grande esta camiseta, o sea, a ti, por ejemplo, pues no pasó eso, ¿no? Llegas y te consolidas como un líder del equipo, eres campeón, repito, pero bueno, ¿cómo es realmente el estar en ese equipo? ¿Es tanta la presión? Pues sí, es un equipo peculiar, ¿no? El más querido de México, o sea, a lo mejor América y Chivas son los más populares, indudablemente, y América, pues lo hemos visto, ¿no? Es un equipo o lo odias o lo amas, ¿no? O sea, sus aficionados, ¿no? La mayoría lo odia por lo que siempre, ¿no? Hablando de que sí es el equipo del dinero y que no sé cosas por el estilo, ¿no? Chivas es diferente, por todos los puro mexicano, como que es más querido, ¿no? En ese tema, pero la presión es la misma, ¿no? El otro día estaba hablando con algunos compañeros de que dicen que Chivas no hay presión, sí hay presión, o sea, hay bastante. En lo particular, cuando a mí me toca llegar, la gente como que no me aceptó al principio, ¿no? O sea, como que, y me acuerdo que en mi primer partido perdimos y recibí mentadas de mamá ahí por todos lados, que me regresara. Entonces sí, Lolo, o sea, la presión porque te exigen, siempre traen el tema del campeonísimo, ¿no? Desde antes de que se acostumbraron a ganar, ¿no? Y yo sé que últimamente no se les ha dado, o sea, por X circunstancias, a lo mejor malas decisiones, yo es lo que veo. Eh, a mí me toca llegar ya en una etapa de madurez, o sea, realmente yo llego con el Tuca, o sea, cuando yo salgo de Pumas, pues salgo porque Pumas ya apostaba más por los jóvenes, no nos alcanzaba a salir campeones, esa es la realidad, o sea, realmente, y Pumas no te pagaba bien, o sea, aquí es un tema ya también económico, ¿no? Entonces, en ese entonces uno buscaba salir de Pumas para
ganar bien, ¿no? O sea, lo que es, ¿no? En el mercado. Y por eso yo voy a las Chivas, pero ya voy maduro, o sea, ya voy ya jugando una Copa del Mundo, o sea, ya voy con esa madurez. Ya fui más que nada ya como alguien como sostén del equipo, ¿no? O sea, y ahí es donde yo juego ya un rol diferente. Me adapto porque ya había compañeros como Ramón Ramírez, como Alberto Coyote, que también eran seleccionados, ¿no? Y que tenían cierto, un nivel de selección, pero aparte ya esa experiencia, ¿no? Entonces creo que nos adaptamos bien con algunos jóvenes que empezaron a surgir, como el Tiburón Joel Sánchez, ¿no? Que después hizo seleccionado. Y aquí viene el tema también del entrenador, ¿no? En ese entonces el Tuca, ¿no? De saber manejar esa presión, de saber manejar todo lo que implica, ¿no? Alrededor. Creo que eso es importante, que eso, no sé, si, por ejemplo, en alguna etapa cuando salió un campeón 2006 con el Chepo, ¿no? Por ahí tenían una base, ¿no? Luego con Matías Almeida en el 2017, pues ya tiene que 8 años de todo esto. Y no sé si a hoy en día, no sé cómo lo manejen, sinceramente, ¿no? Creo que hay jugadores que tienen un gran talento, pero creo que los han dejado ir. Y no sé, quiero pensar que no han tenido paciencia, ¿no? Y tener ese rol de tener esa base de lo que hablaba, ¿no? O sea, en ese entonces ya después te hablo del 97 cuando yo llego, bueno, 96, y estaba ya Camilo Romero, estaba el Pulpo Zúñiga en la portería, estaba Noé Zárate, que tenían cierta experiencia, el Gusano Nápoles, Nacho Vázquez, que me refiero que ya tenían cierta experiencia, pero no eran jugadores de selección, se puede decir, que Camilo, algunos sí estuvieron, pero muy poco tiempo, Manolo Martínez también, después sale el Tilón, pero nosotros éramos la base, o sea, 5 o 6 jugadores que agarraba Tuca, que éramos el ejemplo, o sea, el ejemplo de que los entrenamientos, el que en todos lados hay tentaciones, o sea, no nada más en Guadalajara, en todos lados hay tentaciones, entonces, más que nada, es la disciplina, insisto, ¿no? La disciplina, los líderes, ¿no? Que nosotros jalábamos a los jóvenes, de que, a ver, espérame, no te me vas a estar yendo de fiesta, tienes que rendir y así, ¿no? Y así trabajamos y la verdad que nos fue bien, ¿no? Quedamos campeones, pero igual perdimos un título increíble contra Necaxa, pero casi siempre éramos protagonistas, o sea, siempre estábamos peleando los títulos. Creo que por ahí un torneo no calificamos cuando jugamos la Copa Libertadores, que fue un tema desgastante, ¿no? De viajes, o sea, fue muy desgastante y creo que este fue el único torneo que no calificamos y casi nos matan, ¿no? O sea, realmente la presión es fuerte, ¿no? Siempre en Chivas, o sea, realmente pues son los más populares América y Chivas y insisto, siempre sí hay presión. Y hoy en día, Claudio, justamente los dos equipos en los que tú fuiste campeón, que además, pues ya ves, si englobamos los llamados 4 grandes, ¿no? Obviamente, además de América y de Chivas, pues está Cruz Azul, está Pumas. Sí. Han batallado en los últimos años tanto Pumas, que no es campeón desde 2011, y en el caso de Guadalajara, que tiene esa racha desde después del campeonísimo, como bien lo mencionas, recuerden el campeonísimo, pero después fue campeón hasta el 87, luego contigo 97, sí, 10 años luego después. casi 10 años otra vez, porque fue en 2006, y luego otra vez, o sea, le toca entonces en el 2027, o sea, es que eso parecería, porque eso tiene esa racha curiosa, ¿no? Chivas, pero ¿qué crees? O sea, ya comentaste ahorita parte de lo que sientes de Chivas, pero ¿qué les pasa a Pumas y a Chivas? Sí es importante que los clubes populares o los llamados grandes pues estén bien, y creo que a los dos les ha faltado en los últimos años, porque pues Cruz Azul también, ya ves que llega a muchos finales, no las gana, pero al menos es, como tú bien lo mencionaste en el caso de Chivas, eran protagonistas cuando estuviste tú, ¿no? Hoy Chivas ya está lucha, se queda hasta fuera del play-in, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa también a Pumas? Obviamente sabemos lo de Pumas, que tiene parte de lo que mencionaste del tema económico, pero ¿qué necesitan esos dos equipos para recobrar lo que llegaron a tener en su momento? Sí, pero Pumas hoy en día paga muy bien, o sea, por lo que tengo entendido hay dinero, siempre ha habido dinero, lo que pasa es que antes manejaban una política de siempre
austeridad, ¿no? Y la verdad, bueno, nos tocó y estoy agradecido porque realmente me dieron la oportunidad, pero era como que un sistema de ellos, ¿no? De darle oportunidad, de basarse en los canteranos, pero para eso tenían grandes entrenadores, o sea, realmente dicen que desde Renato Cesarini, que dejó esa escuela, se llevó a cabo, ¿no? De que yo me acuerdo de Hugo Hernández, que en paz descanse, Juan Armenta, de Sanabria, de Mario Velarde, de Mejía Barón, el Tuca, o sea, eran realmente entrenadores que incluso fueron jugadores, ¿no? Y que tenían una metodología muy parecida a todos, o sea, era la misma, los conceptos eran los mismos, por eso yo estuve un tiempo de directivo con Jorge Campos en Querétaro y quisimos replicar eso, ¿no? O sea, no nos alcanzó por X circunstancia, pero o sea, los conceptos que se manejaban desde fuerzas básicas, por eso era un gran trabajo, ¿no? O sea, ya eso es a lo que me refiero, de ya ir bien trabajados para cuando ya estabas en el primer equipo. En Chivas, cuando me toca llegar, tenía muchos problemas económicos. En ese entonces ya venía para abajo lo que le llamaban ¿cómo les pusieron? Los supercampeones las super chivas. La super chivas, sí, perdón, las super chivas, sí, yo hasta bromeaba, oye, ya llegué y sacaron el dinero, porque el equipo estaba rentado, ¿no? Había problemas financieros con el Club Guadalajara, ¿no? Y la promotora esta que se creó, el licenciado Martínez Garza, que en paz descanse. Entonces empezó a tener ya problemas financieros, ¿no? Y sí le inyectó dinero en jugadores y se peleaba por títulos. Llega Jorge Vergara y Jorge Vergara pues inyecta y hasta la fecha, ¿no? Con su hijo Amaury, ¿no? Pero yo creo que son las malas decisiones deportivas, o sea, realmente Chivas creo que ha formado muy buenos jugadores, o sea, realmente han sacado jugadores importantes, jóvenes, pero insisto, a lo mejor no han tenido paciencia, ¿no? De decir, los espero a que maduren, tener 2, 3 jugadores de base, de selección, para que tengan ese sostén, ¿no? O sea, creo que y recientemente pasó con Alexis Vega, con el Chicote Calderón, Alan Cervantes, el Chino Huerta. O sea, si empezamos a nombrar, fácil salen 11 jugadores de muy buen nivel que estuvieron en Chivas, o sea, y no los pudiste aprovechar, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. O sea, creo que se han tomado malas decisiones y por eso el equipo, por esa presión que tiene de sacar resultados inmediatos, ¿no? Y también creo que el traer de afuera, como fue con los españoles, que siento que les tomaron el pelo, ¿no? O sea, increíble todo lo que pasó, ¿no? Y entonces terminas cortando procesos y es volver a empezar. Y ahora otra hora con Diego Milito, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque pues volvieron a empezar casi, ¿no? De todo lo que pasó con Fernando Hierro, que se fue lo que hizo Gago, lo que hizo Paunovic en algún momento también, agarró y se fue, ¿no? Que llegó a una final, pero pues todo eso ha perjudicado, ¿no? El mismo español que pusieron, García, ¿no? Que pues dices, ¿de dónde lo sacaron? Y pues prácticamente cambiaron casi todo lo que es fuerzas básicas, ¿no? Eso también ha perjudicado, o sea. Y Cruz Azul, pues Cruz Azul sí ha tratado, también dicen por ahí que tienen un manual de cómo hacer mal las cosas, ¿no? Porque le invierten dinero, ¿no? Y ahora con Vicente Sánchez, ¿no? Que por si un tema con Iván Alonso, ¿no? Y lo terminan quitando con Larcamón, ¿no? Y tienen un buen equipo, ¿no? O sea, pero pasó con Juan Reynoso después de tantos años, lo hace campeón y lo corren, ¿no? Y entonces, pues, o sea, no, la verdad desconozco qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no dan seguimiento a gente que te dio éxito, ¿no? ¿Por qué no le dan seguimiento, no? Pero bueno, ahí están sus decisiones. Claudio, ya para terminar, me gustaría hacer una muy breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de jugadores, de equipos y que me los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? Ok. Pues vamos a empezar con Jorge Campos. Mi compadre, con el que mejor me entendí. Luis García. Goleador Luis, buen amigo también. Miguel España. Miguel, el líder, ¿no? Me tocó ser el líder, el regañón. Ricardo Ferretti.
Ay, mi maestro, el Tuca, sí me enseñó muchas cosas. Le aprendí mucho al Tuca. Miguel Mejía Barón. Ese es mi papá postizo. Sí. Javier Aguirre. Javier Aguirre, buen maestro, polémica con él, pero bueno, ya hicimos las paces. Sí. Ricardo Lavolpe. Ricardo, gran estrategia, igual gran amigo, derecho, por cierto, muy derecho. Chivas USA. Chivas, yo sé, pues buena experiencia, más que nada. Sí. Tigres. No sé si quedé de ver, me faltó salir campeón con Tigres. Entregué todo, pero gran equipo. Chivas. Para mí el equipo más querido, o sea, siempre el apoyo para los mexicanos. Y finalmente Pumas. Pumas, el mejor equipo en mi época de canteranos, ¿no? Muy agresivo con Pumas. Y Claudio, selección ¿puedes hablar? nacional, selección mexicana, Igual. Claudio. La selección, la mejor de todos. Lo mejor que me pasó en mi carrera. Claudio, de verdad, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros. La verdad, incluso hasta creo que nos quedan todavía algunos temas, pero bueno, nos has enriquecido muchísimo con todo lo que nos has estado platicando en este tiempo, mi querido Claudio. De verdad, muchísimas gracias. No, de qué, Juan, un placer estar con ustedes, con Alejandro. No, La verdad, muy gracias, amena Claudio, un la gusto. plática y bueno, me la pasé bien. Gracias a ustedes también. Alex Asmitia, de verdad, muchísimas gracias también. No, muchas gracias, un gusto, Claudio, un gusto, Juan, y todos los que nos están viendo. No se pierdan la charla porque es excelente, excelente, Claudio, tanto en la cancha como fuera de ella. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Claudio. Que estés muy bien. Gracias Hasta a la ustedes. próxima. Hasta la próxima. Abrazo. Bye bye.